estilo literario fue bastante revolucionario y fue catalogado por expertos como un tipo de romanticismo oscuro, en donde abundaban los poemas y los relatos de corta duración, las novelas y los ensayos. Se considera que su estilo marcó una importante diferencia en el cuento, y de hecho se le conoce como el maestro del cuento corto, pues antes de que él escribiera, los cuentos eran considerados como una expresión inferior del campo literario. Sus narraciones tenían su propio estilo, y muchos de ellos se basaban en relatos de detectives o policiales. Su estilo también de poeta influenció en gran manera a los escritores de poesía de todo el mundo. Sus obras estaban llenas de misterio, de muerte, rodeadas de una atmósfera macabra que provocaba mucho terror. Tenía una cierta obsesión con los asesinatos y en base a esto escribió muchos relatos. Sus personajes siempre sobresalían por tener miedo, odio, obsesión y por no tener la capacidad de autocontrol. Ahí, en una calle fría y solitaria, como en una de tantas noches, aparecía un hombre en la acera. Se está muriendo. Algunos piensan que se trata de algún mendigo que ha parado ahí por alguna razón. Lo que no saben es que es presa de uno de los peores tormentos que puede vivir un ser humano, el delirium tremens. Si vemos la definición de este padecimiento, tenemos: los episodios psicóticos se hacen presentes, las alucinaciones son constantes y tormentosas, lo que provoca que el individuo sufra y sienta miedo. Allí estaba tirado en medio de la basura, su ropa estaba sucia, hecha jirones en algunas partes. Algún noctámbulo se acerca, pero no lo reconoce, y se aleja y lo deja solo. Lo que no sabían era que ese hombre es uno de los padres de la literatura universal, maestro inconfundible, genio incomparable. Recordamos un fragmento de su obra. Durante todo un día de otoño, triste, oscuro, silencioso, cuando las nubes se cernían bajas y pesadas en el cielo, crucé solo a caballo una región singularmente lúgubre del país, y al fin, al acercarse las sombras de la noche, me encontré a la vista de la melancólica casa Usher. No sé cómo fue, pero a la primera mirada que eché al edificio, invadió mi espíritu un sentimiento de insoportable tristeza. Digo insoportable porque no lo atemperaba ninguno de esos sentimientos semidesagradables por ser poéticos, con los cuales recibe el espíritu aún las más austeras imágenes naturales de lo desolado o lo terrible. Miré el escenario que tenía delante, la casa y el sencillo paisaje del dominio, las paredes desnudas, las ventanas con ojos vacíos, los ralos y siniestros juncos y los escasos troncos de árboles agostados, como una fuerte depresión de ánimo, únicamente comparable, como sensación terrena, al despertar del fumador de opio, la amarga caída en la existencia cotidiana, el horrible descorrerse del velo. Era una frialdad, un abatimiento, un malestar del corazón, una irremediable tristeza mental que ningún acicate de la imaginación podía desviar hacia forma alguna de lo sublime. ¿Qué era? Me detuve a pensar, que era lo que en sí me desalentaba en la contemplación de la casa Usher. Misterio insoluble, y yo no podía luchar con los sombríos pensamientos que se congregaban a mi alrededor mientras reflexionaba. Me vi obligado a incurrir en la insatisfactoria conclusión que mientras hay, fuera de toda duda, combinaciones de simplísimos objetos naturales que tienen el poder de afectarnos así, el análisis de este poder se encuentra aún entre las consideraciones que están más allá de nuestro alcance. Era posible, reflexioné, que una simple disposición diferente de los elementos de la escena, de los detalles del cuadro, fuera suficiente para modificar o quizá anular su poder de impresión dolorosa, y procediendo de acuerdo con esta idea, empujé mi caballo a la escarpada orilla de un estanque negro y fantástico que extendía su brillo tranquilo junto a la mansión, pero con un estremecimiento aún más sobrecogedor, como el que antes contemplé la imagen reflejada e invertida de los juncos grises y los espectrales troncos y las vacías ventanas como ojos.
Eran otros tiempos en los que la revolución industrial estaba en su auge, la sociedad estaba inmersa en ella y los temas de misterio eran casi desapercibidos, pero Allan Poe pudo, a pesar de ello, hacer que su obra fuera importante y la cual tenía un número considerable de lectores. Los espectros, los fantasmas, los aparecidos, los presagios, las maldiciones, las profecías eran contados en sus obras con singular maestría. El gato negro, el corazón delator, la caída de la casa Usher, los crímenes de la calle Morgue, la máscara de la muerte roja, el escarabajo de oro, el pozo y el péndulo, narraciones extraordinarias, cuentos de imaginación y misterio, cuentos policiales, la ciudad en el fondo del mar, el palacio encantado, cuentos macabros, son solo algunas de las obras del escritor. A su vez fue una gran influencia para escritores posteriores como Dostoyevsky, Charles Dickens, Becker, Julio Verne. Pero aquellos mundos imaginativos y llenos de fantasmas que no son apreciables por cualquiera, según sus críticos, eran causados por sustancias prohibidas que eran consumidas por el escritor, que en las noches dentro de su mismo estudio daban vuelo a escritos donde la imaginación no podía alcanzar a desarrollar de manera natural. Es así que dichas sustancias le enviaban a mundos nunca antes explorados por ningún otro. La escritura llega a ser febril, incluso durante horas podía escribir, según sus críticos. En El Cuervo, que es narrado en primera persona por un protagonista dubitativo y confuso, y un cuervo que representa la sabiduría y el conocimiento, este cuervo deja continuamente perplejo a nuestro hombre ante sus múltiples preguntas, con una única respuesta: nunca más. Ahora comienzan los diálogos con el fantasma de sí mismo, lo que refleja en su cuento William Wilson, en el que se sumerge en un mundo que algunos tachan ya de cierta locura. En las aventuras de Arthur Gordon Pym, narra cómo un grupo de navegantes a la deriva, donde sortean quién de ellos se sacrifica para que se lo coman y los demás puedan sobrevivir, algo que realmente pasó 47 años después de la muerte de Allan Poe, en el yate Mignonette en las costas africanas. Quizá una capacidad de adivinar el futuro o una coincidencia monumental. El final de su vida sigue siendo un misterio. Pasa 3 días enteros vagando en las calles presa del delirium tremens. En esa noche de 1849 es llevado al Hospital Washington de Baltimore. Hasta ahí, los delirios continúan. El diálogo con extraños seres se hace presente, dejando a los médicos perplejos. La muerte se acerca y no se sabe a ciencia cierta cómo ocurrió su muerte. La iglesia lo celebra. Aquel individuo que había hecho relatos sacrílegos, al fin tenía su merecido, que su legado sería olvidado en unos cuantos años, y que su vida no había significado nada para la literatura. Curioso, porque todos aquellos que lo criticaron fueron olvidados con el paso del tiempo, mientras el legado de Allan Poe sigue presente hasta nuestros días.
Durante mi vida me mantuve mucho tiempo lleno de asombro, de temor, de duda, soñando sueños que ningún mortal se ha atrevido a soñar jamás.